Bienvenidos a Inteljuris, a la charla que estará a mi cargo el día de hoy en el webinario Prisión Preventiva y Oficiosa y falsa comprobación, falsos comprobantes fiscales, como dice el texto constitucional. Esta es una charla que he impartido varias veces con contadores, con abogados, empresarios. Y hoy ya la había impartido aquí, la repito para efectos de darle mayor publicidad y ampliar el campo de discusión. Tengo una presentación que se las pondré, ahí sigue. En lo que abro y empiezo a decir, me dicen de dónde se están conectando, sería de gran ánimo para mí porque me gusta mucho ver de los distintos lugares de la República donde están viendo. El tema de la prisión preventiva oficiosa se ha venido construyendo desde el sexenio pasado, el presidente López Obrador. De hecho, fue una iniciativa presentada el 5 de febrero del año pasado, en vigor a partir del 1 de enero de este año, que tuvo como origen el incluir, y así era la propuesta inicial, al contrabando y a la defraudación fiscal como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al rato, en unos momentos más, distinguiré la diferencia entre prisión preventiva oficiosa y justificada y cuáles han sido los rumbos que ha tomado, sobre todo en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy, muy interesante. Eh, desde León, Guanajuato, la Ciudad de México, Ciudad Juárez, Tlaxcala, Tijuana. Pues un saludo a todos, Querétaro. En fin, un saludo a todos, por supuesto. Empezamos entonces con el tema. En la prisión preventiva está prevista en el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución, que fue el párrafo que se reformó y que entró en vigor la reforma el 1 de enero de este año. Establece lo siguiente: el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar, primero, la comparecencia del imputado en el juicio, es decir, de la persona que es acusada del delito, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad, así cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Y pasemos a la prisión preventiva oficiosa, que se ordenará por el juez, aunque no haya solicitud del Ministerio Público, en los casos y empieza el catálogo, ¿no? El largo catálogo: delincuencia organizada, que ya estaba. Lo marcado en negrillas es lo que se incorporó con efectos a partir del 1 de enero del 2025. Y bueno, pues ahí aparece extorsión, delitos aplicables por la ilegal introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, etcétera, y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados. Este desarrollo no es muy propio del texto constitucional, es más adecuado incorporarlo o hacer una remisión al texto legal que corresponda, así como delincuencia organizada, ¿no? Que está inmediatamente antes de las negrillas. Pues, delincuencia organizada no se hace una descripción del tipo penal en el cuerpo constitucional, pero bueno, ya quedó así. No es lo más heterodoxo, como tampoco han sido muy ortodoxas, perdón, muchas reformas constitucionales, ¿verdad? Y se pasa el siguiente texto en relación con el tema que estamos mencionando. Así como el contrabando, eliminan la referencia general a la defraudación fiscal y la sustituyen
y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley. Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado, entiéndase en particular el Poder Judicial de la Federación, deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Me regreso al texto, al primer párrafo. Cuando hablamos de prisión preventiva, vamos a tener una bifurcación. Uno es la prisión preventiva justificada y luego la otra es, pues, naturalmente, la oficiosa. Oficiosa quiere decir que se aplica, o es el entendimiento que se ha mantenido jurisprudencialmente durante décadas, que la prisión preventiva se aplica de manera automática, aunque no lo solicite el Ministerio Público, y si es una obligación y responsabilidad del juez hacerlo, en aquellos delitos que están señalados en la segunda parte del artículo 19 de la Constitución. Justificada quiere decir que es la medida cautelar última cuando las demás resulten insuficientes, quiere decir que es una medida de excepción y subsidiaria. No es la regla general como pasa con la prisión preventiva oficiosa. Hay otras, más adelante lo veremos, hay otras medidas cautelares tendientes a lograr el mismo propósito. Por ejemplo, que no se ponga en riesgo a la víctima, a los testigos, ni a la continuación del procedimiento ni la investigación, o que se vaya a poner en riesgo que el inculpado evada la justicia, se vaya del país o no comparezca con el juez. Estas medidas justificadas de prisión preventiva, por lo tanto, cuando es justificada, como ya lo dije, es para los propósitos señalados. Y tiene que ser a solicitud del Ministerio Público. Es el único que la puede señalar. Y el solo que se contiene en el artículo 19 es respecto de tanto el que lo puede, solo el Ministerio Público lo puede solicitar, como para los casos que están aquí específicamente. Garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, que no se vaya a apelar, el desarrollo de la investigación, etcétera, ¿no? Ahora, lo que es muy importante, y aquí es en donde la aproximación a la prisión preventiva sea justificada o oficiosa, no debemos de perderla como referencia. La prisión preventiva es una medida cautelar que tiene como propósito el asegurar, cier- el asegurar ciertos propósitos o ciertos objetivos. El ruido que nos hace es que se llama prisión. Y pues sí, no se puede llamar de otra manera porque hay una privación de la libertad. Pero no quiere decir que sea una sanción. No es una sanción anticipada, no es una pena privativa de la libertad de manera anticipada. Eso es muy, muy importante, porque cuando lleguemos a analizar el tema de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto va a salir a colación. Es una medida subsidiaria y de excepción para el caso de la prisión preventiva justificada. En el caso de la oficiosa, pues en la medida que es automática, pues todas las otras medidas cautelares quedan descartadas en automático, precisamente. En ningún año puede ser superior, en ningún caso, perdón, puede ser superior a 2 años. Y eso lo marca el artículo 20 de la Constitución.
La prisión preventiva no podrá exceder el tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivara el proceso, y en ningún caso será superior a 2 años. Me detengo aquí un poquito para poner un ejemplo de cómo la prisión preventiva justificada es cautelar, no es sanción, es subsidiaria y tiene que ser de excepción, y el límite no puede pasar de 2 años. Una exsecretaria de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, en una audiencia penal con el juez federal, determinó la prisión preventiva justificada por X y Y motivos. Fue durante el tiempo de la pandemia. La prisión preventiva se extendió a 3 años. Sí, hay casos en los que se puede legalmente hacer, pero lo que incluso mediáticamente sucedió es que nosotros emitimos, con base en lo señalado en los medios de comunicación, lo afirmado por el juez y que constituyó una pena privativa de la libertad. Nosotros, hablo en términos generales, por supuesto, asumimos que ya estaba condenada la señora, que es precisamente el problema que tiene la prisión preventiva. Ese juicio ex ante de culpabilidad, no obstante que el imputado, en este caso la imputada, gozaba de la presunción de inocencia. Ojo, no quiero decir que la señora sea culpable y tampoco inocente, pero tiene una presunción de inocencia. Sin embargo, se llegó a un punto del descrédito público, que es otro de los aspectos, veremos más adelante, que son atendidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como una afectación del derecho de defensa. Es más útil y eficiente defenderse en libertad que estando en la prisión. Ese es un buen caso que yo pongo aquí a colación, porque luego pues pasó el tiempo, los 2 años, 3 años en el caso de ella, salió de prisión, se le cambió la medida cautelar, se le tuvo que cambiar la medida cautelar por otra de las previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y, por lo tanto, eh, salió de prisión, como afirmé, tuvo otras medidas cautelares, pero, el juicio principal, el juicio penal en lo principal continuó. Esto significa, no, digo, no sé en qué va el juicio ni en qué terminó. Esto significa que la señora todavía goza de la presunción de inocencia y en un momento determinado, en el juicio penal, en lo principal, puede resultar condenada ya en firme a prisión. Evidentemente se le van a descontar los años que pasó en prisión preventiva. Esto es muy, muy importante porque entonces lo que tenemos es que en 2024, el 5 de febrero de 2024, el Ejecutivo Federal presenta la reforma, la iniciativa de reforma constitucional. Lo que está marcado en asterisco es nada más para una referencia de ustedes. Ustedes este material lo van a tener, por supuesto. Oprimen le hacen clic ahí donde está el asterisco y se les va a desplegar la reforma, la iniciativa. Luego, el 13 de noviembre de 24, se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Pleno, en la sesión del Pleno, se eliminó la defraudación fiscal como delito que amerita prisión preventiva y se sustituyó por la expresión eh, falsos comprobantes fiscales. El 27 de noviembre del 24 se aprobó en Cámara de Senadores, se envió a las legislaturas locales y la reforma como tal se logró el mínimo de 17 votos y el 31 de diciembre del 24 se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y entra en vigor, como ya lo señalé, el 1 de enero, y luego viene una parte que es muy importante. Dentro de los siguientes 180 a 360 días,
prácticamente todo el año, se tiene que reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aquí es en donde vamos a empezar a hacer algunas reflexiones. Eh, la defraudación fiscal, como lo vimos en la Cámara de Diputados, en el Pleno se eliminó y se mantuvo el de contrabando, que sí venía en la iniciativa, y se sustituyó defraudación fiscal por cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Me quiero entonces detener, pero antes, van a perdonar ustedes, me voy a regresar al artículo 19. Un aspecto a considerar respecto de la prisión preventiva oficiosa es que surge la duda de si el texto constitucional se refiere a este tipo de medida cautelar oficiosa respecto de delitos tipificados como es el de delincuencia organizada, o bien se refiere a conductas, extorsión, no, perdón, introducción, desvío, producción, preparación, etcétera, de precursores químicos, drogas sintéticas, fentanilo, etcétera, ¿no? Y luego más abajo dice, la línea seguida, homicidio doloso, regresa a los delitos de homicidio doloso, que están tipificados en el Código Penal, por supuesto. Feminicidio, violación, secuestro. Entonces, tenemos que en esta parte de negrillas no está refiriéndose a un delito, se está refiriendo a conductas que pueden o no estar previstas como delitos en la respectiva codificación penal. Pero esto lo llevo entonces a lo siguiente. Aquí lo marcado en amarillo se refiere, por ejemplo, a contrabando, que es un delito específicamente tipificado como tal en el Código Fiscal de la Federación. Surge otra duda, si estamos hablando de referencia a delitos en específico. Hay contrabando equiparable, que está en otro artículo del Código Fiscal de la Federación. Entonces tenemos que de los dos delitos previstos en el Código Fiscal, se atiende solo a contrabando y no al contrabando equiparable. Y luego abandona de nueva cuenta el segundo párrafo del 19 constitucional la descripción de los delitos para aludir a las actividades que se realizan y no específicamente a los delitos. Y lo quiero poner de la siguiente manera. Y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley. Y surgen dos preguntas en automático, si no es que tienen ustedes más. Primero, todos los comprobantes fiscales, todos, al ser emitidos desde la plataforma del SAT, los comprobantes fiscales digitales por Internet, todos son válidos. No son falsos comprobantes fiscales. No puede haber falsos comprobantes fiscales. Primera afirmación. Y segundo, no hay un delito específico en el Código Fiscal de la Federación, como sí lo hay para el contrabando, un delito que tipifique como tal los falsos comprobantes fiscales, por la simple y sencilla razón de que no existen esos falsos comprobantes fiscales. Todos los FDIs son válidos y vigentes. Pero además dice en términos fijados por la ley, es decir, en términos fijados por el Código Fiscal de la Federación. Más adelante voy a hacer referencia a dos, tres artículos que puedan llevar a una conclusión distinta. Y luego lo que después viene, que fue un añadido que también se hizo en Cámara de Diputados, no venía en la iniciativa del expresidente
López Obrador, es que dice, para la interpretación y aplicación de las normas, los órganos del Estado, entendamos en particular los jueces federales, el Poder Judicial de la Federación, deberá atenerse a su literalidad. Va, nos atenemos al tema de los falsos comprobantes fiscales, literalidad. No existen, por lo tanto, la prisión preventiva oficiosa, una primera aproximación, no quiero decir que sea una conclusión, los falsos comprobantes fiscales, o sea, al no existir, por lo tanto, no puede haber un delito relacionado con eso. Pero luego remata, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva. Pues análoga o extensiva respecto de falsos comprobantes fiscales está medio en chino, pero está prohibida esa interpretación análoga cuando lo que se busque sea inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios los términos de la prisión preventiva oficiosa, ya sea de manera total o parcial. Por lo tanto, fíjense cómo esta misma prohibición amerita interpretación, como también amerita interpretación que sean falsos comprobantes fiscales. Si nosotros decimos, bueno, si el texto constitucional, leyéndolo e interpretando, dice que queda prohibida cualquier interpretación análoga que pretende inaplicar, a contrario sensu quiere decir, entendamos, interpretando este parrafito, que sí es posible o está permitida la interpretación análoga de falsos comprobantes fiscales cuando el propósito sea aplicar a rajatabla la prisión preventiva oficiosa respecto de una conducta, no un tipo penal, insisto, descrita en el propio precepto, cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Al final volveré sobre este tema. Ahora, tenemos que se tiene que reformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles, Penales, perdón. Y tenemos ya el artículo 167. Bueno, el primer párrafo se refiere a la prisión preventiva justificada o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares sean insuficientes, ¿no? Ya sigue. Repite el texto constitucional. Pero vámonos a lo que está marcado para prisión preventiva oficiosa. ¿Qué sucede? Que el Código Nacional de Procedimientos Penales aterriza lo que de manera descriptiva le corresponde a la Constitución. Señalar que delitos ameritan prisión preventiva, pero ya la individualización, la especificación y el aterrizaje queda en manos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y vamos a lo siguiente. Homicidio doloso, que está previsto en tales artículos. 302 en relación con X, Y y Z artículos. Genocidio, previsto en el 149 bis. Y luego vienen más delitos. Aquí la pregunta que surge por el hecho de hacer descripciones de conductas en el artículo 19, segundo párrafo constitucional, es cómo se va a enlistar la conducta que corresponde a actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales en una de las fracciones, alguna de las fracciones que puede ser entre la 3 y la 17 o bien la 18, 19, 20, la que corresponda. Sí, insisto, en el Código Penal, perdón, el Código Fiscal de la Federación, sí está previsto el contrabando. Entonces aquí tendrá que decir una de las fracciones. El contrabando previsto en el artículo, creo que es el 105 del Código Fiscal de la Federación. Incluso podrás decir, yéndose un poquito más de la raya, el delito de contrabando y su equiparable contemplados en los artículos Y y Z del Código Fiscal de la Federación, con el problema de que el contrabando equiparable, insisto, no está previsto como tal en el 19 constitucional, sino tendría que hacerse una interpretación
extensiva o analógica, como lo señala el propio artículo precepto constitucional, para decir, no, pues es que también lo que se buscó fue incluir el delito equiparado, el delito de contrabando equiparado. Distinto va a ser el decir aquí, no se puede inventar un delito aquí, el de falsos comprobantes fiscales, ni puede decir fracción 18, cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, porque no hay un tipo penal de ese tamaño, de ese tipo. Tenemos dos caminos para llegar a lo que se puede, ustedes conocen muy bien, he dado varias pláticas aquí en IntelliJuris sobre el 69B del Código Fiscal de la Federación. Se puede ver desde el camino de los EFOS y de los EDOS, por un lado, y también se puede analizar fuera del 69B, con alguna de las facultades de comprobación del artículo 42 que tienen las autoridades fiscales. Revisiones, perdón, visitas domiciliarias, revisiones electrónicas, revisiones de dictámenes de contadores públicos, revisiones de gabinete, etcétera, ¿no? Aquí vamos a entrar solamente al tema del 69B de los CEFOS. No me detengo, nada más. Cuando la autoridad fiscal detecte que un EFO emite comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, o bien se encuentran no localizados, ojo, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Los efectos de esta publicación, ustedes ya lo conocen, será considerar con efectos generales y de manera retroactiva, ¿no?, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales emitidos por el EFO no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Y aquí llegamos a una primera conclusión. Esta presunción, es una presunción legal, se presumirá la inexistencia de operaciones. Se refiere a la inexistencia de las operaciones y a que los FDIs no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. No se refiere como presunción a que los FDI son falsos. ¿Por qué? Porque no se puede llegar a una conclusión de ese tipo, toda vez que son emitidos con sello digital, cadena digital, firma digital, todo lo digital que trae un CFDI desde la plataforma del SAT. Ahorita me regreso a estos conceptos, para otro comentario. Y en el caso de los EDOS, las personas contribuyentes EDOS que hayan dado efecto fiscal a los comprobantes expedidos por el UNEFO, efectos fiscales para deducción en el impuesto sobre la renta y acreditamiento de los IVAs, contarán con 30 días para acreditarle al SAT que efectivamente, vamos a entrar al tema de la materialidad, que así, aquí surgió ese concepto de materialidad, aquí surgió, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los FDIs. Acreditas materialidad o procedes a pagar, a corregir tu situación fiscal mediante declaración. Las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en este código. Aquí un comentario al margen es que estos tipos de presunciones penales, fiscales, son indicios en materia penal, no son prueba cierta, ni producen los efectos que aquí están previstos
para que en automático se consideren como actos o contratos simulados. Ojo, seguimos con los FDIs válidos, ¿no? Están válidos. No producen efectos legales, se consideran inexistentes de las operaciones, efectos generales en perjuicio de los ceros que tomaron la deducción o el renta y el acreditamiento en IVA. Y por el otro lado dice, bueno, se va a considerar una presunción que los actos que los actos respectivos fueron simulados o falsos, ¿no? Y aquí es en donde surgen los delitos específicos. Vamos a ver si acaso llegamos a una consideración. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución. Y están los tipos penales de 3 a 9 años de prisión, en la más alta, cuando exceda el monto de lo defraudado, 3.354.000 pesos. Se considera agravado, por lo tanto son calificados, o sea, cuando se usen documentos falsos, los FDIs no son falsos. Puede ser que sean falsos todos los documentos que soportan la operación al que se refiere un CFDI en particular. Manifestar datos falsos para obtener devoluciones, para realizar compensaciones, para acreditar o disminuir contribuciones, en fin. Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en un 50%, es decir, la pena de 3 a 9 años de prisión, pues va a ser de 4,5 a 13,5 años de prisión, un 50% más, que ya pinta. Y aquí, bueno, pues es todo lo que corresponde a lo que estamos viendo en las ISO CIJ, a la subcontratación laboral y simular prestación de servicios, ¿no? Cuando defraudación fiscal equiparada. Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal del 108 que ya vimos, quien consigne deducciones falsas. Distinto el delito, estamos en defraudación fiscal, a lo que pueda ser un falso comprobante fiscal. Y luego está simula uno o más actos o contratos, lo que es la presunción que estaba en el último párrafo, en la última línea del 69, simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Ahorita me detengo y vuelvo al tema de falsos comprobantes fiscales. Y luego tenemos un 113 bis. A ver, los delitos de la 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, pues podrán surgir del 69B o podrán surgir fuera del 69B, es decir, puede haber EFOS no determinados conforme el procedimiento del 69B, sino del 42 del Código Fiscal de la Federación, como siempre sucedía antes de la reforma del 1 de enero de 2014, en donde se incluyó el 69B. Por lo tanto, los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, como los vimos, pueden ser sin 69B. E insisto, la presunción del 69B es un indicio para efectos penales de defraudación fiscal. No es una prueba directa ni es una presunción que produzca efectos penales. De una presunción fiscal no se puede llegar a una imputación penal con elementos de prueba suficiente para sujetar al contribuyente a un juicio penal y menos para que se le aplique una medida cautelar de prisión preventiva justificada, en caso de que fuera posible. El delito del artículo 113 bis se considera un delito de conducta, no de resultado. El delito de conducta es por realizar simplemente la conducta típica descrita en el precepto legal. El delito de resultado es el tipo, son los tipos previstos en el 108 y 109 de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada.
hay un resultado, hay una evasión fiscal, hay una menor cantidad de impuestos, hay un resultado. Si nosotros nos vamos a otro ejemplo, si yo porto un arma reservada al ejército, es un delito de conducta que tiene su propio tipo penal. Si yo utilizo el arma para dispararle a otra persona y privarla de la vida, es un delito de resultado. Entonces yo tengo dos delitos, el de conducta, portar el arma, y el de resultado, que fue el homicidio. Aquí es lo mismo. El artículo 113 bis es un delito de conducta con independencia del resultado, porque el resultado se va a dar conforme al 108 o 109 en su caso. Se impondrá de 2 a 9 años de prisión, está brava la pena, al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, que es el presupuesto contenido en la última línea del 69B. Ya no repito más. Y que se puede llegar a una conclusión de igual tipo fuera del 69B. Este artículo ya fue declarado válido por la Suprema Corte. Tiene aquí dos, tres fallas en la descripción del tipo penal. Eh, la más importante es que los comprobantes fiscales no se venden ni se compran, no se enajenan ni se compran, ¿eh? Se expiden y se reciben, pero no se venden ni compran. Yo no compro un CFDI. Sé que coloquialmente se dice, no, pues es que compró una factura falsa. Bueno, no, pero legalmente no puedo comprar un CFDI, porque además no es falso, es verdadero. Entonces, si comprar o vender, es decir, la descripción está del tipo penal está, pero bueno, dice expida o adquiera, ¿no? Serás, será sancionado con las mismas penas al que sabiendas permite o publique a través de cuál medio anuncios para la adquisición y enajenación de comprobantes fiscales. Y luego viene un tema de un delito imposible. Si este es de conducta y no de resultado, pues no puede haber un delito de lavado de dinero, que es el previsto en el 400 bis del Código Penal Federal. El supuesto de lavado de dinero, en su caso, corresponderá, como sí está previsto en el 108, segundo párrafo del Código Fiscal, que dice, cuando haya defraudación fiscal, se perseguirá simultáneamente el delito previsto en el 400 bis del lavado de dinero. Que hay todo un análisis y discusión sobre si pueden concurrir dos delitos del mismo tipo. Además de que en el 109 del Código Fiscal, defraudación fiscal equiparada, no se establece lo mismo que el 108 segundo párrafo, es decir, no se establece que se podrán perseguir simultáneamente el delito de defraudación fiscal equiparada, que es un delito de resultado, con el lavado de dinero. Pero bueno, eso es un comentario al margen. Vale. Retos de interpretación que presente, que presenta el 19 segundo párrafo de la Constitución. ¿En qué casos los FDIs que amparan operaciones inexistentes y simuladas podrán calificarse como falsos comprobantes fiscales? Y aquí surge una interpretación que podremos no estar de acuerdo con ella, pero bueno, tiene buenos fundamentos desde mi punto de vista. Yo no estoy de acuerdo, pero tiene algunos argumentos. Yo se las presento a ustedes y ya llegarán a alguna conclusión. Esa interpretación o esa conclusión va en la línea de que en realidad, desde el punto de vista formal, todos los FDI son válidos y vigentes en la medida que son emitidos desde la plataforma del SAT. Sin embargo, a lo que se refiere el texto constitucional en una interpretación eh, eh, abierta,
es que se consideran falsos los comprobantes fiscales cuando contengan operaciones inexistentes o simuladas. Lo que quieren decir es que la falsedad de los comprobantes no es desde el punto de vista formal, que se emitan desde la plataforma del SAT, sino desde el punto de vista material. Al consignar operaciones inexistentes y simuladas, propiamente lo que tenemos son comprobantes fiscales cuyo contenido material es falso. Tienen un punto, ¿eh? Sí tienen un punto, lo reconozco. No estoy de acuerdo con la interpretación. Por, pero el problema de origen de esto que estamos analizando es que el artículo 19, segundo párrafo, incurre en, pues no quiero decir falla, incurre en el hábito de describir conductas y no detallar los delitos. Cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Segundo punto, los falsos comprobantes fiscales solo serán los FDIs de los EFOS del artículo 69B o podrá aplicarse a otros supuestos en que el SAT detecte operaciones inexistentes y simuladas. ¿Esto en qué línea va? Que la presunción del 69B de los EFOS, visto respecto de la afirmación o el señalamiento que se contiene en la última línea de que se consideran actos inexistentes o simulados, pues solo operaría respecto del 69B, con toda la problemática que ya planteé de la inefectividad de esta presunción para el ámbito penal que tiene su tema. O bien podrá aplicarse a otros supuestos del 42 del Código Fiscal, ya lo dije, pero en particular a los delitos al delito de conducta, no de resultado, no resultado, de conducta del 113 bis, quienes expidan o enajenen CFDIs que contengan operaciones inexistentes o simuladas. Esto querría decir que en lugar, al sustituirse falsos comprobantes fiscales con la expresión falsos comprobantes fiscales para eliminar defraudación fiscal del texto inicial de iniciativa de reforma, pues propiamente lo que está haciendo es particularizar el tipo de defraudación fiscal, falsos comprobantes fiscales, que van a estar sujetos solo a prisión preventiva. Es decir, todos los demás delitos fiscales de defraudación de los 108 y defraudación fiscal del 109 del Código Fiscal de la Federación, defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, quedan fuera de prisión preventiva oficiosa. Quedan fuera. A menos que llegásemos a una conclusión afirmativa de que el 113 bis sería aplicable a la par del 69B, siempre y cuando también aceptemos al mismo tiempo que la última línea del 69B, se considerarán operaciones falsas o simuladas, se puede extender a la cancha penal para referir, se puede extender a la cancha penal en particular para efectos de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, son varios saltos los que se tienen que dar para llegar a la prisión preventiva oficiosa, con un añadido adicional que se está planteando. Si el Código Nacional de Procedimientos Penales no ha sido reformado, está corriendo el plazo de los máximo de 360 días para hacer las reformas pertinentes. Quiere decir entonces, un planteamiento, que la prisión preventiva oficiosa, en tanto que no ha sido aterrizada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para los falsos comprobantes fiscales, es todavía inaplicable. Por ahí existe un caso, sin embargo,
en que un juez federal, haciendo una interpretación y aplicación directa del texto constitucional sin tener la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenó la prisión preventiva oficiosa por falsos comprobantes fiscales. Desconozco la determinación. Esto fue hace un mes, 2 meses, mes y medio. No, yo creo que ya 2 meses, en donde se tomó esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por falsos comprobantes fiscales sin tener reformado el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y luego viene la otra consideración. Cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Solo será aplicable a contribuyentes o también a funcionarios públicos, federales, estatales y municipales, que que realizan operaciones inexistentes o simuladas con las llamadas empresas fantasma, que no son fantasmas, no son las factureras o empresas fachadas, son empresas reales, emiten CFDIs, ¿no? Son empresas reales. Se le llama fantasma por una cuestión histórica. Ahora, aquí cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Nosotros en automático pensamos en la materia fiscal, pero todas las operaciones, toda la contratación pública federal, estatal y municipal, para poderse llegar a la materialización de los pagos de los contratos respectivos, contratación pública, requiere, además del expediente y de las licitaciones, en su caso, adjudicación directa, por invitación, etcétera. Todo eso requiere además un CFDI emitido por el contribuyente. Bueno, emitido por la empresa que celebra operaciones con una entidad pública, federal, estatal o municipal. Pero sí, y ya me voy solo el 69B, para no enredarnos con el 42 del Código Fiscal ni el 113 bis. Porque además las entidades públicas pues no son contribuyentes que reciban CFDIs, ¿no? Por lo tanto, el 113 bis les es inaplicable. Pero vámonos a otro, por eso les digo yo, vamos a concentrarnos solo en el 69B. Tenemos EFOS. Y tenemos en la interpretación que estamos dando de las presunciones establecidas en el 69B, tenemos que los EFOS pues expidieron facturas a entes y entidades públicas. Por lo tanto, se trata de cualquier actividad relacionada con, en la interpretación que les dije que no estaba de acuerdo, relacionada con falsos comprobantes fiscales. Por lo tanto, desde mi punto de vista, si vamos a llegar a una afirmación concluyente de que sí existen falsos comprobantes fiscales conforme a la interpretación que les presenté, con la que estoy en desacuerdo, pues entonces sí podemos llegar a la conclusión de que los servidores públicos, los funcionarios públicos que realizan operaciones con falsos comprobantes fiscales, pues también incurren en una responsabilidad penal que, híjole, bueno, ahí es otro problema. Lo voy a señalar, no es materia de la charla, pero sí lo voy a señalar. Otro problema para llegar directamente a la comisión de un delito. Y bueno, así como no tenemos el delito un delito específico de falsos comprobantes fiscales para contribuyentes, ¿sí?, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aludiendo a artículos en específico del Código Fiscal de la Federación, pues tampoco tenemos un tipo penal específico en el Código Penal Federal respecto del desvío de recursos públicos utilizando falsos comprobantes fiscales. No sé si me explico. No hay un tipo penal para falsos comprobantes fiscales, a menos que le metamos ahí, con base en lo que interpretamos, el 113 bis y algo más, 109, los delitos equiparados. Para efectos de los delitos
por hechos de corrupción. No hay un tipo penal específico por utilizar falsos comprobantes fiscales. No hay. Pero es peor el tema, porque en materia fiscal sí tenemos un 113 bis y lo interpretemos como interpretemos. Pero en materia de responsabilidades de servidores públicos desde la parte administrativa y desde la perspectiva penal, no hay un delito específico. Por lo tanto, si fuese el caso, la interpretación extensiva o análoga del falsos comprobantes fiscales no podría llevarse a servidores públicos desde mi punto de vista, que además tendría la otra consecuencia. Se necesitaría reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para incluir en la fracción 18 falsos comprobantes fiscales a que alude el artículo 113 bis del Código Fiscal. Y tendría que hacerse algo semejante para decir, y el delito de peculado o uso indebido de las funciones públicas por utilizar falsos comprobantes fiscales previsto en los artículos 220 y 224, por ahí andan, del Código Penal. Yo creo que no vamos a llegar a ver eso. No vamos a llegar a ver eso en temas de servidores públicos. Pero además, todavía vamos a ponerle un añadido. Los falsos comprobantes fiscales se utilizan por las factureras, empresas fantasma, empresas fachada, que es lo mismo. Se utilizan para lavar dinero también. 400 bis. También con falsos comprobantes fiscales. Entonces tendríamos un tercer tipo penal al que podríamos incluir los falsos comprobantes fiscales. Repito, siempre y cuando considerásemos que falsos comprobantes fiscales se extiende a materias no fiscales, delitos por hechos de corrupción, de lavado de dinero. Solo hasta ahí. No sé si tengan algunas preguntas, déjenme ver aquí. iPhone de Jorge 2 dice aquí, no viene el nombre completo, 2.1. ¿No crees que el reformador va a definir en código fiscal el concepto de falsos comprobantes fiscales? Puede ser, ¿eh? Sí, sí puede ser. Ahora, la reforma penal fiscal para incluir falsos comprobantes fiscales no podría ser aplicado de manera retroactiva. Ahorita me voy a referir a ese tema. Uno, distinto es que la prisión preventiva oficiosa se puede aplicar de manera retroactiva. Me refiero al tipo penal del Código Fiscal si se incluye el delito de falsos comprobantes fiscales, que tendría que tener una descripción típica para calificarse como delito, esa no podría ser aplicada de manera retroactiva. Eso es uno. Y dos, dices Jorge, ¿no crees que van a considerar la falsedad ideológica, no únicamente la material, que es la que tú mencionas? Es buen punto, Jorge. Muy buen punto. Eh, Gustavo Aguilar, aunque sean conductas y no delitos o tipos penales los cuando contempla el 19 constitucional y que no se reitere en el Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a la prisión preventiva oficiosa, ¿tendrá el Estado capacidad jurídica de aplicar de manera directa lo dispuesto en el 19 constitucional? Desde mi punto de vista, no, Gustavo, te mando un saludo a Guadalajara. Desde mi punto de vista, no, ¿eh? Pero bueno, ya tenemos un juez que sí la aplicó. Quiere decir que las interpretaciones diversas caben, son variadas y tienen posibilidades de transitar, ¿no? Yo creo que ese es una de los temas. Eh, en fin, pero continúo, ¿no? Si lo que tenemos pendiente
Lo que tenemos pendiente son las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, que vienen aquí anexadas en el material que ustedes van a recibir. Les recomiendo mucho la lectura de estas dos sentencias, mucho. Realmente es una delicia, voy a utilizar la palabra. Son sentencias entretenidas porque además se refieren a casos reales sucedidos en México. Ya tienen muchos años y, y por eso se vuelven muy, muy interesantes. Se resuelven en el primer caso, el del 7 de noviembre del 2022, el caso de Tzompactle Tecpile, que son dos hermanos contra México, que a los que se aplicó prisión preventiva conforme al sistema anterior, no conforme al sistema penal inquisitorio, no el acusatorio. Pero en la propia sentencia, la Corte Interamericana dice, estamos enterados de que la Constitución mexicana se reformó y ahora la prisión preventiva oficiosa está contemplada directamente en el texto constitucional, pero de todas formas es inconvencional. Ahorita más adelante para preciso. Y el 25 de enero del 23, la Corte resuelve otro caso, García Domínguez y otros, respecto también de prisión preventiva. Los mismos dos casos resuelven también el tema del arraigo domiciliario. Y el del Zompaxtle Tecpil, el del 7 de noviembre, resuelve además el decomiso administrativo. Está interesantísimo. Yo recomiendo mucho la lectura de las dos sentencias. Aquí las tienen. El 24 de noviembre del 22, la Suprema Corte resuelve dos acciones de inconstitucionalidad que tienen que ver con la reforma penal fiscal que entró en vigor en 2020. Y ahí, a través de un artilugio legal, reformando, entre otros, el Código Nacional de Procedimientos Penales, se introdujo la defraudación fiscal como, sin reformar la Constitución, como delito que merita prisión preventiva oficiosa. Bueno, se declaró inválida y hoy está pendiente en los expedientes varios respectivos, que es como se denomina, que la Suprema Corte analice las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y resuelva cómo se van a aplicar esas dos sentencias en el sistema jurídico mexicano. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí, perdón, aquí tienen ustedes la sentencia de la Corte Interamericana. Aquí, si ustedes le hacen clic al asterisco, tienen las dos sentencias y básicamente en lo que en esas ella se resuelve respecto de prisión preventiva oficiosa es que nadie puede ser sometido a encarcelamiento por causas irracionables, imprevisibles o carentes de proporcionalidad. La Corte definió requisitos para que la medida cautelar restrictiva de libertad no sea arbitraria y no afecte el derecho a presunción de inocencia. Primero, tiene que haber suficientes indicios sobre la participación. Tiene que haber un test de proporcionalidad y una motivación suficiente al ordenar la medida. Al momento en que es oficiosa y se aplica de manera automática, pues las finalidades de la prisión preventiva se hacen todas a un lado, ¿no? Como sí sucede con la prisión preventiva justificada. Garantizar la comparecencia del imputado al juicio, que no se afecte que no se ponga en riesgo a la víctima, a los testigos, etcétera, ¿no? Es decir, esas finalidades de la prisión preventiva justificada se eliminan por completo en la prisión preventiva oficiosa. No proponen ponderar otras medidas menos lesivas, ¿no?
y no análisis de la necesidad de la medida. Como es automática, pues va en automático. Oye, hay otras medidas preventivas, perdón, otras medidas cautelares en lugar de la prisión preventiva, las cuales están enlistadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, la comparecencia del inculpado por un determinado, periódicamente al juzgado, a firmar, que otorgue una garantía económica, que sea, que se le prohíba salir de una determinada región, ciudad, estado, se le prohíba salir del país. Se le puede quitar el pasaporte, se le puede considerar confinamiento domiciliario, se le puede establecer, por lo que vivíamos, grilletes, ¿no? Electromagnéticos que están controlados, se les pone en el tobillo y eso, pues con ello hay un monitoreo permanente de dónde está ubicado la persona. Entonces, todas esas medidas cautelares respetan presunción de inocencia, primero. Segundo, no ponen en la picota del descrédito personal y familiar y social de la persona que es sometida a una prisión preventiva oficiosa, porque en el imaginario colectivo, en todos los quienes leemos, me refiero al caso de la exsecretaria de Desarrollo Social, pues hay una condena ex ante de que concluya el juicio, solo porque se le aplicó una medida cautelar. Se le afecta el derecho de defensa también, ¿no? Nadie mejor se puede defender que el inculpado, pero a plenitud si está en libertad, a que si está recluido en una cárcel, ¿no? Ahora, estos dos casos, pues presentaron una serie de criterios pendientes de resolverse. Eh, Unos tribunales colegiados de circuito, unos juzgados y luego los tribunales, consideraron que las sentencias de la Corte Interamericana, con base en una jurisprudencia de la Suprema Corte, que las sentencias de la Corte Interamericana tenían que aplicarse directamente por los jueces. Y por lo tanto, se tenía, perdón, que se tenía que cambiar la medida cautelar oficiosa por otra de las medidas cautelares establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Otros juzgados de distrito señalaron que el criterio de la Corte es que en un caso resuelto precisamente en arraigo domiciliario que ya tiene muchos años, que solo la Suprema Corte podía cambiar un criterio que sostiene que la Constitución mexicana es de aplicación prevalente sobre lo establecido en los tratados internacionales y en las decisiones de la Corte Interamericana, en arraigo domicilio, una votación cerrada. Y esos colegiados dijeron, bueno, sí, mientras la Suprema Corte no cambie ese criterio, nosotros tenemos que seguir aplicando el 19 segundo párrafo constitucional. Está pendiente de resolverse toda esa materia de manera muy interesante. Ya se vino la reforma judicial, la Suprema Corte ya no resolvió el tema y esto pues quedará en manos de la siguiente integración de la Suprema Corte con resultados imprevisibles, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues ya los resultados del SAT, todo lo que se tiene, eh, lo que, lo que me quedo como conclusión y abierto a los comentarios de ustedes y dudas que puedan presentar, lo que me quedo como reflexión es que, primero, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no han sido incorporadas al derecho mexicano. Primero, y por lo tanto, México ya está en un estado de incumplimiento total de las sentencias. Y yo creo que ahí el papel de la Suprema Corte de Justicia, conforme a su actual integración, pues dejará un pendiente importante.
Segundo, si nosotros nos atenemos a la literalidad del artículo 19, segundo párrafo de la Constitución, realmente pues iba a haber un amplio debate que se ventilará primero ante juzgados de distrito y luego se llevará a los tribunales colegiados y en su caso a los plenos de circuito y en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar los reales alcances, efectivos alcances del concepto de falsos comprobantes fiscales, cuya acepción en el derecho tributario mexicano no está reconocida. Tercero, eh, el tema de la descripción de las conductas versus la especificación de los delitos cometidos también es otro de los pendientes que queda y con todos los problemas de interpretación. Y cuarto, pues falta ver en qué quedará la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales relacionado con falsos comprobantes fiscales. Eh, Gustavo Aguilar, la última parte del 19 constitucional parecería indicar que la inconvencionalidad de la disposición no es oponible en contra de esta. ¿Cuál es su opinión? A ver, yo creo que híjole, pues la tendencia prevaleciente en la Suprema Corte, hasta su actual integración en las integraciones previas, es que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se incorporaban al derecho mexicano y por lo tanto producían todos sus efectos. Se queda como uno de los grandes temas a resolver. Yo creo que lo, lo procedente es continuar en la línea de respetar y darle efectividad a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando señalé que entre la sentencia entre las dos sentencias de la Corte Interamericana se resolvieron dos acciones de inconstitucionalidad de en la Suprema Corte. Tenían que ver indirectamente bueno, no, más bien, tenían que ver directamente con este tema. La propuesta fue del exministro, el proyecto de sentencia fue elaborado por el exministro Luis María Aguilar y venía haciendo una interpretación, sabiendo cómo se había resuelto el primer caso en la Corte Interamericana y anticipando cómo se resolvería el segundo caso de la Corte Interamericana, y ya para dilucidar el tema antes de que las dos sentencias llegaran a México y por lo tanto se tuvieran que cumplir, eh, lo que lo que propuso el proyecto de manera muy, muy interesante, todavía está también el ministro Arturo Saldívar, lo mencionó, por todo el circuito interpretativo que se dio entre los 11 ministros. El proyecto venía siendo ¿qué expresión utilizaré? Un acomodo de los conceptos para decir lo siguiente, interesante, ¿eh? Para decir lo siguiente. El, la prisión preventiva justificada necesita una solicitud expresa del Ministerio Público. Como vamos a entender en lo sucesivo, la prisión preventiva oficiosa es que aunque no haya petición del Ministerio Público, el juez de oficio va a determinar si la medida es necesaria, la medida cautelar de prisión preventiva, es necesaria para cumplir los objetivos de la prisión preventiva justificada, asegurar la comparecencia del inculpado, que no se ponga en riesgo a la víctima ni a los testigos, etcétera. La diferencia, por lo tanto, era de grado. En la justificada la solicita el Ministerio Público. En la justificada, perdón, en la oficiosa, el automaticismo es para que el juez evalúe si en esos delitos procede
la prisión preventiva, la prisión preventiva, equiparada a la prisión preventiva justificada. No transitó el proyecto, no fue aprobado. El ministro Saldívar dijo, la prisión preventiva en todos los oficiosos, en todos los casos es inconvencional y por lo tanto nunca puede ser aplicable. Estoy en desacuerdo con la interpretación. El ministro Pérez Dayán dijo, oigan, pues yo no le puedo arrancar una hoja a la Constitución. El ministro Pardo Rebolledo, de manera muy, muy interesante, dijo, no, oigan, pero a ver, en estas dos acciones de inconstitucionalidad, este tema está fuera de la litis, no lo podemos plantear. El caso es que se dividió, se pulverizó la materia interpretativa, no se estaba analizando las sentencias de la Corte Interamericana dentro de la litis y por lo tanto no se resolvió nada respecto de la prisión preventiva oficiosa y su verdadero alcance. Hubo, Romo, una duda. Al momento de buscar el artículo 19, segundo párrafo de nuestra Carta Magna en su versión actualizada, se desprende que existe una reforma de fecha 1 de abril del 25. Sí, sí hay otra reforma, pero no tiene que ver con los temas que estamos comentando, Hugo. Octavio Pérez Paz y Puente, me tengo que retirar, pero no sin antes agradecer por la exposición muy interesante. Saludos a todos desde México, Ciudad de México. Pues bien, jóvenes, no sé si, en la sección de preguntas y respuestas también hay dos. Hugo Romerón, está bueno. Lo que creo es que vieron el punto de que la Constitución está por encima de todas las leyes y códigos, por eso ese juez hizo interpretación sin duda, sin duda. Estoy de acuerdo contigo. Óscar Saucedo, ¿qué tipo de sanciones existen para México en caso de no cumplir las sentencias de la Corte Interamericana? Sentencias efectivas no hay, ¿eh? No, perdón, consecuencias efectivas no hay, ni sanciones efectivas. Realmente, como todo el derecho internacional, en particular las sentencias de la Corte Interamericana, se cumplen y se obedecen dada la jerarquía que cada país le otorgue a las sentencias respectivas. En México la tradición jurídica era respetar y acatar esas sentencias. Yo creo que ese es el punto en el que nos vamos a enfrentar a partir de la nueva integración de la Suprema Corte. Ojalá que el asunto se resuelva en la forma tradicional, ya veremos, no hay que adelantarnos, pero por lo pronto el tema de la prisión preventiva oficiosa sí aparece como una espada de Damocles y sobre todo considerando que sí hay muchos casos, muchos, no quiero inventar el número, pero según entiendo son más de 300 de defraudación fiscal que están pendientes de judicializarse por parte de la Fiscalía General de la República. Digamos que esos son los temas. Y bueno, si empiezan a transitar esos asuntos que ahorita tienen sus carpetas de investigación al judicializarse, pues sí, lo que vamos a tener de frente en varios de esos casos es la interpretación y los alcances que se le va a dar a la prisión preventiva oficiosa en, no en materia fiscal, bueno, materia fiscal por falsos comprobantes fiscales. Como ven ustedes, el tema a mí me apasiona, tiene muchas aristas y por lo tanto habría que seguir discutiendo y analizando esto. No sé si tengan más preguntas, tenemos unos minutitos disponibles. Yo con todo encantado de la vida me quedo aquí con, si ustedes tienen más que plantear. Y si no, pues me dio gusto saludarlos a todos los que nos están viendo aquí en la Ciudad de México desde provincia. Les mando un saludo y nos vemos el 2 de junio. Nos vemos con, hay un temazo que tiene que ver con esto que es el de materialidad de operaciones, la prueba imposible, que es un tema súper analizado y que los colegiados, algunos ya empiezan a dar alguna luz que flexibilice la interpretación. El material de operaciones 2 de junio a las 7 de la noche y hoy, precisamente, hoy, poquito antes de arrancar este webinario, ya amarré la expresión coloquial, ¿no? Ya conseguí que un expositor americano, norteamericano, Patrick Martin,
es líder en Estados Unidos en materia fiscal, nos dé una charla. Habla perfecto español, pero no sé si se va a animar a darle en español, si no va a ser en inglés, sobre un súper tema que son las reformas fiscales que se vienen en Estados Unidos, de que vienen, que están planteándose por el presidente Donald Trump y el Partido Republicano. Está interesantísimo. Ese va a ser el martes 24 de junio, también a las 7 de la noche, todo sin costo, como son las pláticas que yo doy. Les agradezco la atención, les mando un saludo, nos vemos pronto aquí y que tengan una extraordinaria semana como nos lo merecemos. Gracias, buenas noches y hasta pronto.